Legendary. Saga Caraval 2. Stephanie Garber. Cuarta parte. Segunda noche de Caraval. Capítulo 19. Las experiencias religiosas de Tella en Trisda se habían limitado a desesperadas oraciones y cartas enviadas a escondidas a través del pequeño confesionario del sacerdote. Pero cuando entró en la iglesia de Legend, supo de inmediato que aquel no era un lugar de adoración ordinario. «Bienvenida». Una chica de piel morena con una llamativa chistera la recibió con una reverencia de ojos entornados y volantes rojos, muchos volantes rojos. Sabía que a Legend le gustaba el rojo, pero aquella chica parecía desesperada. Los volantes rojos rodeaban su vestido platino como la franja de un bastón de caramelo. «Enhorabuena, has encontrado nuestra puerta, pero ahora debes decidir con cuidado si deseas entrar en la iglesia». La chica agitó un brazo lleno de volantes, y varios candelabros metálicos cobraron vida, iluminando más de una docena de tramos de escalera. Todos estaban cubiertos de gruesas alfombras rubíes y se retorcían en cada dirección, hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado, como sangre que escapa de las venas antes de desaparecer en la oscuridad. Algunas escaleras parecían más usadas que otras, pero todas estaban iluminadas por una luz con la tonalidad de la madera de roble, que insinuaba un brillo que se había atenuado hacía mucho. «Solo una de ellas te conducirá a donde deseas ir», dijo la chica. «¿Y a dónde me llevarán las demás?». La sonrisa carmesí de la joven descendió por sus comisuras. «Ese es un misterio que debes arriesgarte a descubrir si deseas unirte a nuestra congregación y servir al gran Legend». Tella no deseaba unirse a nada. No planeaba servir a Legend y no le apetecía ponerse a subir y bajar escaleras, pero había oído que encontrar la iglesia se suponía que era un juego. Examinó las escaleras rubíes de nuevo. Cada una de ellas tenía una personalidad diferente, como las juguetonas espirales bordeadas de dorado a su derecha. También estaba la escalinata de osadas tallas que se extendía recta como si fuera un puente hacia una tierra de fantasía. Las desvencijadas escaleras a su izquierda no parecían fiables, y tampoco la retorcida escalera de hierro forjado sin pasamanos que prefería no probar. Por último, sus ojos se posaron en una sinuosa escalera de mármol negro, tan pulida que podía ver su reflejo en ella y cubierta por una alfombra intacta de un profundo granate. Parecía bajar, en lugar de subir. Tella intentó ver a dónde se dirigían los ojos de la chica, curiosa por saber qué camino escogería, pero seguía mirándola con los ojos entornados. «¿Has decidido?». Tella volvió a mirar la lujosa escalera de mármol con la impoluta alfombra granate. La expresión de la chica no cambió, pero habría jurado que estaba tensando los hombros. No quería que Tella bajara esos peldaños, y tenía la sensación de que no era porque temiera por su seguridad. «¿Estás segura de que no preferirías elegir otra?», le preguntó. «Creo que me gustará lo que encuentre al final de esta». La joven se rió, pero de un modo forzado. Tella se dirigió a la inmaculada escalera de mármol negro y bajó el primer peldaño. La escalera de mármol no era totalmente propia de Legend, pero Tella tenía la sensación de que era una buena aproximación. Con cada paso, el aire se volvía más frío. Las velas del muro parpadearon mientras misteriosas manchas negras salpicaban la pulcra alfombra y la suave barandilla, imitando gotas de sangre seca. Pero ella había visto suficientes manchas de sangre de verdad para saber cómo eran y de qué color se volvían una vez secas. Aquello no era sangre, solo era una ilusión. Solo por si acaso, sacó los guantes con cuchillas de Dante. Olían a él, a tinta y secretos, pero a diferencia de Dante, estaban fríos al tacto cuando se los puso. Le gustaba el ligero peso de las dagas ocultas en las puntas de los dedos. Después de un par de pasos más, tomó una vela de un aplique. El muro tenía agujeros para que las ráfagas de viento seco pudieran hacer titilar las luces. Al menos allí eran listos. Tella se arrepintió de llevar un vestido tan pesado por aquellas escaleras cada vez más inclinadas. Los agujeros en las paredes para el viento desaparecieron pronto, cubiertos por retratos de gruesos marcos, todos de jóvenes con chistera. Al principio, se preguntó si serían miembros de la iglesia, pero sus rostros eran demasiado atractivos y quizá demasiado traviesos. Legend. No eran auténticos retratos de él. Nadie sabía con seguridad qué aspecto tenía,
pero estaba claro que los miembros de aquella iglesia habían intentado representarlo. Tella veía tonos de piel desde un blanco traslúcido hasta las gamas más oscuras de marrón. Algunos rostros eran delgados y tan afilados como espadas malditas. Otros eran casi angelicales en sus curvas o seráficos en sus rasgos cincelados. Varios rostros tenían cicatrices, algunos sonreían y otros parecían enfadados. El corazón de Tella se detuvo por completo al ver un rostro delgado que le recordó a Jax, con ojos de un azul plateado y cabello dorado. El último retrato guiñaba el ojo, como si todo fuera una broma. Quizá lo era. Quizá Legend estaba jugando con ella de nuevo, y las escaleras bajaran y bajaran y bajaran. Las letárgicas piernas de Tella se volvieron líquidas ante la idea. Quizá no había un modo de encontrar a Legend de verdad, y la iglesia representaba la búsqueda eterna de un hombre imposible de localizar. O quizás estuviera exagerando. Una luz más brillante iluminaba las escaleras más abajo, dejando claro que había un final a la vista. Tella dejó su vela en un aplique vacío y aceleró el paso. Algunos peldaños después, oyó unas oscuras notas musicales, un estridente violín, un címbalo y un banjo. Tella no habría dicho que la música era bonita, pero era justo la combinación adecuada de singular y tentador, a juego con la taberna que encontró al final de la escalera. Había esperado rojo, pero en lugar de eso todo era verde, tan brillante como la magia madura. Al inhalar, Tella ya no se sentía cansada, como si el aire fuera tan embriagador como las bebidas que se servían en la taberna. Lámparas de queroseno verde oscuro iluminaban las mesas de cristal de pálido verde menta, donde la gente succionaba brillantes cubos de azúcar verde o sorbía viales de un llamativo líquido lima, sentada en sofás acolchados de terciopelo también verde. Incluso el suelo estaba cubierto de diminutos azulejos esmeralda que le recordaban a las colas de las sirenas. Aquello no se parecía en nada a las tabernas de Trisda, que eran de colores apagados y olían a sueños aplastados y ron barato. Tampoco era como los bares de Caraval, pero era un intento interesante. Con su música extravagante y sus refulgentes bebidas verdes, bordeaba un tipo de surrealismo que la hacía pensar que aquel podría ser uno de los lugares aciagos ilustrados en las barajas del porvenir. La taberna Esmeralda podría haberse llamado, donde podía encontrarse respuesta a las preguntas peligrosas. En el mazo estaba la carta en blanco, y a Tella no le habría extrañado que ese establecimiento fuera aquel destino sin representación. Pero a pesar de su rimbombancia, cuando miró con atención descubrió que no era más que purpurina fingiendo ser polvo de estrellas. Parecía que ni siquiera las escaleras que había visto al entrar eran tan peligrosas como la chica de volantes había querido que pensara, sino solo una prueba, tal como le había advertido. Entre las mesas, la barra y los balconcillos flotantes, Tella vislumbró los finales del resto de las escaleras. Todas conducían al mismo lugar. Como Caraval, parecía que aquella iglesia estaba llena de ilusiones, y estaba claro que sus miembros las disfrutaban. Los clientes de la taberna parecían haber viajado desde todas partes. Mientras se adentraba, sus oídos recogieron atisbos de distintos idiomas y sus ojos vieron pieles cuyos colores iban del pálido al oscuro. Los atuendos también eran variados, pero casi todos tenían algo en común: sombreros de copa. Tella no tenía ni idea de si la gente los llevaba porque veneraban a Legend o porque querían ser como él, pero casi todos los asistentes tenían uno. Algunos sombreros eran rechonchos, otros eran rectos, otros curvados o deformados a conciencia. Un par mostraban plumas, velos u otros adornos atrevidos. Incluso vio un sombrero de copa con cuernos saliendo de los lados, y una mujer joven llevaba dos chisteras rosas en miniatura que sobresalían de su cabeza como orejas. Puede que aquella fuera la verdadera razón por la que Dante había huido en lugar de seguirla. Quizá le diera envidia que toda aquella gente adorara a Legend. Aunque ella no debería estar pensando en Dante, ni preguntándose qué habría dicho si estuviera allí, a su lado. Dejó de lado el júbilo para decidir dónde podría haber una pista escondida, hasta que sus ojos se posaron en un grupo de gente que hacía cola delante de un par de cortinas de terciopelo negro bordeadas de llamativas borlas doradas. De nuevo, era demasiado estridente y quizá muy obvio para resultar propio de Legend. Era más parecido a cómo lo percibía la gente, una imagen que creía que él se alegraba de perpetuar. En el anterior Caraval, Caspar,
El actor que lo había interpretado había hecho una actuación grandiosa. Pero Tella no creía que el verdadero Legend fuera así. Aunque no había descubierto su verdadera identidad, había recibido sus cartas. Sus mensajes no contenían adornos. En uno de ellos había una única frase, y aún así, había sentido su magia latiendo a través de aquellas palabras sencillas. Por seductora que fuera la iglesia de Legend, Tella creía que tenían una idea equivocada acerca del maestro. Caraval era extremo en su esplendor, pero ella no creía que Legend lo fuera. Aún así, se descubrió acercándose a las cortinas de Borlas. En la cola que tenía delante, los participantes susurraban ansiosos mientras se tensaban el pañuelo del cuello, se pellizcaban las mejillas para darles color o se enderezaban la chistera. Aunque, a diferencia del resto de la taberna, parecía que no todos ellos llevaban chistera, lo que la hizo suponer que aquellos no eran miembros de la iglesia, sino jugadores buscando la siguiente pista. Tella se acercó al principio de la fila, ya que no quería esperar al final, pero tampoco le parecía prudente intentar colarse sin más. «Disculpa», dijo a una chica que llevaba un tocado de plumas con un velo carmesí sobre los ojos. «¿Qué espera ver todo el mundo tras la cortina? Si no lo sabes, entonces quizá no deberías estar aquí». «Ignórala», dijo el joven desgarbado que tenía al lado. Vestía un poco más informal que el resto, una camisa sin cuello y un par de amplios pantalones de rayas grises con tirantes rojo cereza. «Mi hermana olvida que solo estamos jugando y se pone demasiado competitiva». «No pasa nada», la excusó Tella. «Mi hermana Scarlett opina lo mismo de mí». El joven desgarbado abrió los ojos desmesuradamente y Tella habría jurado que la chica del velo inhalaba con brusquedad. «¿Te refieres a Scarlett, la que ganó la pasada edición?» «Oh, mi hermana y yo no jugamos en la pasada edición», contestó Tella. Pero dejó que su voz vacilara lo suficiente para instilar una pizca de duda. Era arriesgado desvelar su verdadera identidad, pero no era posible ganar Caraval jugando con prudencia, y parecía estar funcionando. El joven desgarbado retrocedió un paso, mirando a Tella protectoramente mientras le dejaba espacio para que se uniera a ellos en la cola. «Yo soy Fernando. Esta es mi hermana Patricia. Y este es nuestro amigo Caspar». Tella intentó esconder su sorpresa cuando un intérprete al que conocía extendió la mano. «Es un placer conocerte». Caspar se dirigió a Tella como lo había hecho Julian, como si sus caminos nunca antes se hubieran cruzado. No era tan perturbador como la inquietante actuación de Julian, pero aún así la desestabilizó y la hizo dudar de que Caspar no fuera realmente un desconocido. En su última actuación, Caspar había fingido ser su prometido, además de Legend, pero ahora usaba un acento musical que Tella nunca le había oído. También se había cambiado la ropa elegante que usó en el último Caraval por un atuendo tosco similar al de Fernando. «Fue Caspar quien nos contó que el hombre que inició esta iglesia está al otro lado de la cortina», dijo Fernando. «Ese hombre es además experto en los destinos», lo interrumpió Caspar con suavidad. «Él sabe cuál es el objeto que debemos encontrar, el que es capaz de destruirlos», añadió Fernando. Patricia puso los ojos en blanco con dramatismo. «Se te olvida que esto es solo un juego. El objeto es solo un artículo simbólico que se necesita para ganar. En realidad, Legend no quiere destruir a los destinos. Estos ya fueron desterrados. Cuando hablas así, pareces idiota». Las mejillas de Fernando enrojecieron. Tella estaba de acuerdo con la valoración de su hermana, pero no le gustaba que enfatizara su opinión avergonzando al joven. La pareja que tenían delante entró tras la cortina con Borlas. Fernando y su hermana eran los siguientes, pero el joven ya no parecía nervioso. Miraba las baldosas verdes del suelo mientras Patricia observaba a Caspar buscando su aprobación, como si acabara de decir algo muy inteligente. Caspar no la animó, pero Tella decidió llevar las cosas un paso más allá. Se suponía que los hermanos debían apoyarse, no destruirse. «Creo que te equivocas», dirigió sus palabras a Patricia, hablando rápidamente para que la chica no pudiera interrumpirla con sus suspiros y sus ojos en blanco. «Legend nunca ha celebrado dos Caraval tan cercanos en el tiempo. Los expertos en el juego dicen que es debido a que este es real. Si prestas atención, puedes sentirlo».
La magia en el aire no es solo la de Legend, es la de los destinos, que intentan regresar. Pero el único modo de hacerlo es arrebatándole a Legend su poder. Caspar arqueó las cejas, sorprendido, y atravesó a Tella con una mirada que la hizo sentir que había contado un secreto que se suponía que no conocía. ¿Dónde has oído eso? Yo he oído algo similar, añadió Fernando. Pero me dijeron que si Legend consigue destruir a los destinos, no solo mantendrá su poder, sino que también se quedará con el de ellos. Dante no había mencionado esa parte. No era que Tella hubiera decidido creer esa historia, pero era difícil ignorar la palidez que había adquirido el rostro de Caspar. ¿Y si el poder de los destinos tiene algo que ver con el misterioso premio final?, preguntó Patricia, hablando con una confianza que hacía imposible saber si había cambiado de idea por la presión del grupo o porque no quería quedarse fuera de la conversación. Puede que Legend entregue al ganador el poder de uno de los destinos. Creo que yo elegiría el de la reina de los no muertos. Ella nunca envejece. Se supone que ninguno de los destinos envejece, dijeron Tella, Caspar y Fernando al unísono. Patricia se sonrojó. No me habéis dejado terminar. Adelante, dijo Caspar, pero, al parecer, Patricia no sabía que el verdadero poder de la reina de los no muertos era la habilidad de controlar a cualquiera tan tonto como para ponerse a su servicio. Patricia se mantuvo en silencio hasta que Caspar se dirigió a Fernando. Miró al otro joven con una sonrisa tan cálida que hizo que Tella se preguntara si solo había imaginado su palidez anterior. ¿Y tú?, le preguntó. ¿El poder de qué destino querrías? Fernando jugó con sus tirantes mientras pensaba en ello. Probablemente elegiría la doncella de la muerte. Tella se tensó. Patricia miró a su hermano con la boca abierta. ¿Querrías matar a la gente? La doncella de la muerte no mata a nadie, dijo Fernando. Ella es uno de los destinos buenos. Nota cuando una tragedia está a punto de suceder y advierte a la gente. Yo querría poder hacer eso. Ojalá Fernando tuviera razón. En la experiencia de Tella, la doncella de la muerte sellaba el destino, en vez de frustrarlo. Aunque quizá las cosas habrían sido diferentes si ella hubiera sabido qué representaba cuando extrajo la carta de la baraja del porvenir de su madre. En ese caso, quizá podría haber hecho algo para evitar que su madre se marchara. Caspar se dirigió a Tella. ¿Y tú? ¿Qué poder desearías? Aunque los destinos siempre la habían fascinado, no estaba segura de querer alguno de sus terribles dones. No todos los destinos eran malos. La dama de la suerte proporcionaba a la gente fama y buena fortuna, pero dada la naturaleza caprichosa de esta, incluso eso podía torcerse. Y aunque el oráculo le brindaba valiosos atisbos del futuro, también le había provocado muchos pesares. El asesino podía moverse a través del espacio y del tiempo, pero por tentador que fuera su poder, también conllevaba una parte de locura. Sería incluso peor tener todos los poderes de los destinos. Entendía por qué los querría alguien como Legend. Con tanta magia, podría gobernar el mundo. Pero dudaba de que él, o el mundo, fueran mejores por ello. Las cortinas que tenía delante se abrieron de nuevo para que Fernando y Patricia entraran, ahorrándole una respuesta a la pregunta de Caspar. Se giró para mirarlo, pero el intérprete ya se había marchado, con toda seguridad a la caza de otra pareja con la que jugar. Aquello sería lo mejor. La reacción de Caspar había hecho que se cuestionara cosas que era mejor dejar así. No sabía con qué se encontraría al otro lado de la cortina de borlas negras, pero si tenía algo que ver con la siguiente pista, suponía que seguirían jugando con su mente. Sería mejor que se tranquilizara antes de entrar. En las paredes de la taberna no había relojes, solo espejos y lámparas, botellas y más representaciones idealizadas de Legend. Así que Tella no supo cuánto esperó, solo que pareció pasar mucho tiempo antes de que la cortina se abriera una vez más y una voz conocida la llamara.